Buenas tardes a todos, amantes del terror y de las leyendas urbanas. Yo soy Sariyamari. Tal vez me recuerden de otros creepypastas, como Luna Roja o Fuego Negro. Pues sí, aquí estoy de vuelta, a pesar de todo y de todos. Dicen que la fortuna sonríe a los audaces, y esto de haber conseguido medio sacar adelante mi producción de creepypastas caseros debe de estar haciéndome ganar su simpatía, porque, contra todo pronóstico, a Spiritom le dio por perseguir a Lorenzo y dejarme huir a mí. La trepidante persecución los llevó hasta la región de Sinnoh. El amigo Renzo decidió esconderse en Ciudad Canal, y, como todos sabemos, el Pokémon legendario Darkrai no se caracteriza precisamente por ser muy tolerante con los espíritus vengativos que intentan sembrar el terror en su jurisdicción. Hubo un combate épico y terrible, con muchos bramidos siniestros, maldiciones, vientos aciagos y brechas negras, y los canalenses han pasado una semana entera soñando que los devoraba una patata cocida gigante, pero ahora todo vuelve a estar en paz. Spiritom ha vuelto a su torre, y Lorenzo se ha echado novia, así que los he perdido de vista a los dos por una buena temporada. Para olvidarme de todo esto durante unos mesecillos, he decidido emitir una nueva creepypasta de la saga Yokai. El invitado especial de hoy llevaba mucho tiempo deseando poder venir, y siempre es una alegría contar con Pokémon tan entusiastas como él. Así que recibamos con un caluroso saludo a Tapir, llegado desde los bosques de Kanto. Como ya saben, la línea evolutiva de Drowsy ha inspirado numerosos creepypastas, sobre todo el Pokémon Hypno, del que dicen las malas lenguas que tiene tendencias sexuales morbosas e ilegales. Y de las que Tapir opina que no son más que rumores sin fundamento extraídos de situaciones desgraciadamente malinterpretables en las que se han visto envueltos algunos de sus congéneres. Como tal vez ya habrán deducido, este capítulo tratará sobre el Pokémon Drowsy, que está basado en una criatura del folclore japonés llamada Baku. Los Baku eran considerados espíritus benignos, invocados a menudo por los humanos para que los protegieran de las pesadillas, los demonios y la mala suerte. Se creía que, si uno pedía auxilio a un Baku durante sus pesadillas, este se comería el mal sueño, y, a la noche siguiente, el durmiente tendría solo sueños buenos y tranquilos. Es por eso que estas criaturas en concreto son especialmente populares y bien consideradas en la cultura japonesa, y por lo tanto espero sinceramente que la visita de Tapir le dé por fin cierto toque alegre a mi apabullante historial de experiencias desagradables con mis invitados especiales. Solo queda añadir que este relato es pura ficción, y que cualquier parecido que pueda tener con la realidad es pura coincidencia. Sin más preámbulos, adentro con la creepypasta. Esta historia se titula, El guardián de los sueños. Buenas tardes, muchacho. Por supuesto que puedes sentarte. La vida de un ranger es bastante ajetreada y solitaria, porque pasamos mucho tiempo fuera de nuestras casas, y echo bastante de menos conversar con alguien, aunque sea solo mientras como. Me llamo Fantin. No recuerdo haberte visto antes. Eres cliente habitual de este restaurante. Ah. Vale. Entonces, estás en Ciudad Azulona solo de paso. Yo sí vengo a menudo, pero tampoco soy de aquí. Nací en Pueblo Lavanda, que es un lugar muy pequeño, y me hice ranger para recorrer el mundo, ayudar a mantener el orden natural y resolver misterios. Los acertijos, los casos sin resolver y los prodigios de los Pokémon, son una vocación que he tenido desde mi más tierna infancia. Que sí creo que mi pasión por la aventura se debe a haber crecido rodeada de fantasmas. No, en absoluto. Pero sí es verdad que se debe a un viejo caso sin resolver, una vieja leyenda que se ha transmitido de generación en generación en mi familia. Mi abuelo era arqueólogo, y nos la contaba a menudo a los niños de la familia, para que aprendiéramos por qué debíamos respetar siempre a los Pokémon, y yo me quedé fascinada sin remedio por aquella historia. Casi podría decir que, de alguna manera, la gran misión de mi vida sería descubrir si es realmente cierta. La historia empieza, como todos los cuentos, en un lugar recóndito, un pueblo del que nadie sabe exactamente dónde estaba en realidad. Era una diminuta aldea de leñadores, que se supone que debería estar en algún punto de los bosques que hay entre la ciudad Carmín y Pueblo Lavanda, llamada Pueblo Castaño. Pueblo Castaño era tan pequeño como a día de hoy es Pueblo Lavanda, pero, mientras Pueblo Lavanda ofrece el inestimable servicio de los funerales de Pokémon, además de ser un lugar de paso entre las montañas y la costa, Pueblo Castaño no tenía más atractivo que las viejas ruinas de un templo antiguo, cuya existencia apenas era conocida fuera de la aldea. Nadie tiene muy claro a quién estaba consagrado, pero sí se sabe que no era Arceus. La presencia de dos altares idénticos, uno construido con mármol negro y otro con mármol rosado, y la constante alusión a los símbolos de la luz de la luna y las tinieblas nocturnas, contribuyeron a promover la teoría de que se trataba de una especie de templo de los sueños, construido en honor a los Pokémon legendarios Darkrai y Cresselia. La atmósfera del lugar resultaba curiosamente inquietante, y cuando uno pasaba mucho rato en el interior de las ruinas empezaba a invadirlo una somnolencia sobrenatural, de la que podía llegar a tardar días y días en despertar, y durante la cual sufría sueños terroríficos alarmantemente vívidos. Se rumoreaba que aquel templo se había construido para honrar el lugar de nacimiento de estos dos Pokémon hermanos, y que por lo tanto estaba impregnado con su terrible y misterioso poder. A los niños se les alertaba constantemente de que no debían echarse a dormir cerca de las ruinas, por mucho sueño que tuvieran, porque de lo contrario corrían el riesgo de caer en una pesadilla eterna. Al menos, eso era lo que decía la leyenda popular. Porque lo cierto era que ninguno de los sensatos y apacibles castañenses había llegado a verse nunca en semejante trance, hasta tal punto que, en los últimos años de existencia del pueblo, casi nadie creía realmente que pudiera ocurrir algo tan terrible. La gente tenía pesadillas de vez en cuando, como en cualquier otro lugar,
en la misma medida en que tenía sueños buenos y tranquilos, y habían dejado de atribuirle poderes mágicos a las exóticas plumas lunares que se encontraban muy de tarde en tarde en las ruinas. Para ellos ya no quedaba la menor duda de que aquella historia de los sueños interminables y pavorosos era solo una superstición, un cuento de viejas al que no debía hacérsele el menor caso. De hecho, incluso se empezaron a plantear la posibilidad de abrir aquellas ruinas al público, para permitir su visita, porque el estado de deterioro no impedía apreciar su belleza, y aquella pequeña joya arquitectónica podía suponer revitalizar la economía, siempre débil, de aquella aldea perdida en mitad de ninguna parte. A nadie se le ocurrió relacionar el anuncio de la apertura al público de las ruinas con la proliferación de Drousis en los bosques de los alrededores, a pesar de que ambas cosas ocurrieron más o menos al mismo tiempo, y a pesar de que las evidencias eran tan claras como la luz del sol. Todo empezó cuando un joven llamado Oniro, que regresaba a pie de un viaje a Ciudad Carmín, se encontró con un Drousi inconsciente al borde del camino, con el cuerpo paralizado, y dedujo rápidamente que había tenido algún mal encuentro con un Voltorbo o un grupo de Magnemites. No quiso dejarlo allí en semejante estado, así que lo recogió y se lo llevó al centro Pokémon de la aldea. Una vez estuvo curado, lo devolvió al bosque. El Drousi se alegró mucho de que Oniro le permitiera continuar en su estado salvaje, pero desde ese día se acostumbró a acercarse por voluntad propia a la aldea, para visitar al humano que lo había salvado, y con el que se sentía en deuda. Con el paso del tiempo se hicieron muy buenos amigos, y el Pokémon empezó a responder al mote con que lo llamaba el joven, Tapir. Al principio, a nadie le pareció extraño. La familia de Oniro no tardó en cogerle cariño al Drousi, y todo el vecindario se tomaba con naturalidad sus idas y venidas, y nunca les importó verlo cada vez más a menudo, ni les pareció particularmente anormal que cada vez fuera más frecuente encontrarse con Drousis en los alrededores de la aldea, cuando siempre habían sido Pokémon raros y esquivos. Además, el bosque es un entorno muy bello, que puede parecer tranquilo y apacible, pero que puede llegar a convertirse en una trampa mortal, y todos los habitantes de Pueblo Castaño lo sabían. Por eso agradecían la presencia de aquellos Pokémon psíquicos, que contribuían a limitar el número de Pokémon venenosos. Un buen día, un grupo de Ekans y Arbox atacó la aldea y devoró más de la mitad de las provisiones de sus habitantes. Oniro, preocupado ante la posibilidad de que regresaran para comerse lo poco que quedaba, dejando a los castañenses sin provisiones para el invierno que se acercaba, le pidió ayuda a Tapir. Su amigo se presentó rápidamente en el pueblo, acompañado por un grupo de compañeros jóvenes y fuertes, y permanecieron varios días vigilando el almacén. Una semana más tarde, las serpientes regresaron a la aldea, pero esta vez les esperaba un auténtico escuadrón de Drousis dispuesto a defender las provisiones de los aldeanos. Tras una fuerte escaramuza en las calles del pueblo, los Ekans y los Arbokey abandonaron el lugar para no regresar jamás. Después de esto, los Drousis fueron considerados auténticos héroes, y se convirtieron prácticamente en la mascota local. Se prohibió tajantemente maltratar o obligar a combatir hasta la extenuación a un Drousi dentro del perímetro de la aldea, y el día en que había tenido lugar la batalla contra las serpientes, al que llamaron desde entonces Día de la Abundancia, fue declarado como fiesta local. Naturalmente, estos Pokémon se pusieron de moda entre los niños y entrenadores del lugar, y era rara la familia en la que no hubiera al menos uno. Pasaron los días, las semanas y los meses. Y todo continuaba como había continuado siempre. Los humanos vivían en armonía con sus Drousis. Y el aniversario del Día de la Abundancia se celebró por todo lo alto, con un torneo de combates Pokémon, ceremonias conmemorativas, y una verbena que atrajo la atención de los pueblos y ciudades cercanas. Fue más o menos por aquel entonces, cuando estos Pokémon ya se habían convertido en miembros de pleno derecho de la pequeña comunidad, cuando los aldeanos empezaron a percatarse de que sucedían cosas extrañas. Lo primero que notaron, fue el hecho de que los Drousis se habían convertido, poco a poco, en la única especie de Pokémon que habitaba en las inmediaciones de la aldea. Los Pidgeys, Ekans, Rattatas y otras especies de Pokémon comunes, estaban desapareciendo cada día más rápido, pero cada vez parecía haber más Drousis. Caminar por los bosques de aquella zona, ahora absolutamente silenciosos, excepto por los ocasionales susurros hipnóticos de los Drousis, estaba empezando a resultar extremadamente perturbador. Algunas personas decidieron abandonar la aldea para instalarse en otros lugares, simplemente porque aquella atmósfera tensa les incomodaba demasiado. Lo siguiente que notaron fue que los Drousis estaban empezando a mostrar, por motivos desconocidos, un comportamiento tan extraño como macabro. Poco a poco, fueron cambiando sus horarios de sueño, hasta convertirse en Pokémon nocturnos. Y, cuando sus entrenadores o alguno de los otros habitantes de la casa se despertaban por algún motivo en medio de la noche, siempre se encontraban con el enigmático Pokémon despierto, al pie de su cama, observándolo detenidamente. Como si durmieran durante el día, solo para dedicar las noches a contemplar a sus compañeros humanos mientras dormían. Y, por último, se fueron dando cuenta poco a poco de que estaban empezando a dejar de soñar. No tenían pesadillas. Pero tampoco tenían sueños corrientes. Simplemente, hasta las personas que siempre habían tendido a tener sueños dejaron de tenerlos poco a poco. Los castañenses se quedaban dormidos sin más, y luego despertaban tras una larga noche de sueño ininterrumpido. Pero su mente parecía quedarse totalmente en blanco durante esas horas nocturnas, como si en lugar de soñar quedaran sumidos en una especie de inconsciencia. Naturalmente, esto no tenía por qué ser malo. Hay mucha gente que puede pasar años y años sin soñar, o que, directamente, no sueña nunca. Sin embargo, si le sumamos ese detalle a los otros dos,
al hecho de que la aldea se estaba quedando cada vez más silenciosa, y al hecho de que, al parecer, los Drousis espiaban a sus humanos mientras dormían, no es de sorprender que la gente empezara a sentirse cada vez más incómoda con estos Pokémon. Muchos castañenses empezaron incluso a liberar a los suyos, y a tratar con desconfianza a los de los demás. Ya no estaba tan bien visto que los niños tuvieran un Drowsy como mascota Pokémon, y hubo gente que empezó a obligar a sus Drowsys a quedarse fuera de la vivienda familiar durante la noche. Lentamente, empezó a extenderse por la aldea un macabro rumor. Que aquellos Pokémon estaban planeando, de manera lenta pero segura, tomar el control de Pueblo Castaño y deshacerse de los humanos que los habían acogido. Los aldeanos estaban empezando, incluso, a insultar entre dientes a Oniro al verlo pasar, y a murmurar contra él, porque había sido quien había tenido la idea de pedirle ayuda a los Drowsys para expulsar a los Ekans. Pero también, sobre todo, porque él defendía contra viento y marea la inocencia de los Drowsys, y se negaba a poner fin a su larga y apacible amistad con Tapir. Si hubiera llegado un forastero a Pueblo Castaño en aquellos días, no hubiera tardado en percibir claramente la existencia de dos bandos aparentemente irreconciliables. Por un lado, estaban las personas que conservaban a sus Drowsys, y que continuaban defendiéndolos de las acusaciones de sus vecinos. Y, por otro, estaban todas las otras personas, que intentaban por todos los medios convencer a sus vecinos para que se deshicieran de sus Pokémon. Hasta que, un buen día, la tormenta estalló. Aunque la gran mayoría de los Drowsys liberados se habían marchado de nuevo a los bosques, algunos de ellos se habían negado a abandonar la aldea, y se habían refugiado en las viejas ruinas. Y un buen día, cuando un grupo de escolares, guiado por su maestro, fueron de excursión para visitarlas, los Pokémon se negaron a permitirles entrar. No emplearon ningún ataque contra ellos. Simplemente, se amontonaron en la entrada, para constituir una impenetrable barrera Pokémon. Y, por más que el maestro les rogó que se apartaran, y que incluso sacó a sus propios Pokémon para entablar combate, fue imposible hacerlos moverse un solo milímetro. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Los Drowsy se habían apoderado del monumento arquitectónico, poniendo seriamente en peligro el plan que tenía la alcaldía de abrirlo al público, y los vecinos manifestaron abiertamente, por primera vez, lo que llevaban pensando desde hacía tiempo. Aquellos Pokémon suponían un peligro en potencia para Pueblo Castaño, y era necesario tomar medidas para limitar su número. Las leyes locales para la protección de los Drowsys fueron abolidas, y a la gente mara empezó a costarle emplear las herramientas legales de que disponía para mantenerlos a salvo. Porque lo peor era que algunos aldeanos ya no se molestaban en simplemente liberarlos, sino que los maltrataban abiertamente cuando los sorprendían espiándolos por las noches. Estos Drowsys acudían ellos solos a tratar sus heridas al centro Pokémon y, una vez se recuperaban, se marchaban de la aldea discretamente, durante la noche. Pero los Pokémon acuartelados en las ruinas seguían negándose a marcharse. Hasta que llegó el día en que el alcalde anunció públicamente que los Drowsy se habían convertido en una auténtica plaga, y que iban a ser tratados como tal. Un grupo de vecinos voluntarios rodeó las ruinas y roció todo el terreno con repelentes, obligando así a los Drowsys a salir. Una vez desprotegidos, los vecinos se cebaron con ellos, y todo Drowsy que estaba en aquel momento fuera de su Pokéball fue ahuyentado de la aldea con palos y piedras. Nadie se preguntó en ningún momento por qué los desamparados Pokémon no intentaron defenderse. Entre ellos, siempre acompañando por voluntad propia a Oniro, pero nunca capturado, estaba Tapir. El joven, que no se resignaba a perder a su amigo, abandonó la aldea aquella noche, llevando consigo varias medicinas, para seguir el rastro de los Pokémon heridos. Antes de salir, explicó a dónde iba, y animó a los pocos amigos que le quedaban a acompañarle. Pero nadie le siguió. Con la expulsión de Tapir, había desaparecido del pueblo el último Drowsy. Pasaron los días y las noches. Y Oniro no regresaba, así que su familia dedujo que había decidido marcharse de Pueblo Castaño para conservar su amistad con Tapir, de manera que llegaron a la conclusión de que los Drowsys, como los Arbokey y los Ekans, se habían marchado para no volver. Pero el resto de los Pokémon salvajes tampoco regresó. Y el silencio que reinaba en aquellos bosques era más terrorífico que nunca. Poco a poco, la gente empezó a soñar de nuevo, como había sucedido siempre. Ninguno de ellos pareció percatarse de que solo tenían pesadillas. Solo se dieron cuenta de que la misteriosa influencia de los Drowsys había desaparecido por completo. Y todo el mundo estuvo contento de poder acceder de nuevo a las ruinas, que fueron finalmente abiertas al público. Y entonces, el día de la inauguración, se dieron cuenta de la espantosa trampa en la que habían caído. Esa noche, todos los habitantes de la aldea soñaron. Y todos soñaron lo mismo. Que una sombra más oscura que la misma noche empezaba a emanar del altar negro de las ruinas, y se expandía poco a poco hasta cubrir el pueblo entero. Y ninguno de ellos despertó. Oniro se había instalado al otro lado del bosque, en Pueblo Lavanda. Finalmente, Tapir había decidido convertirse en miembro de su equipo Pokémon, y él estaba pensando en trasladarse a Ciudad Azafrán, para entrenar con el líder del gimnasio. Pero no dejaba de pensar en su familia en Pueblo Castaño, así que decidió que podía ir de visita, ahora que Tapir estaba a salvo, dentro de una Pokéball. Pero, por más que lo intentó varias veces, nunca consiguió llegar hasta la aldea. Los caminos, que antes conducían directamente hasta el corazón del bosque, parecían haberse trasladado, o, simplemente, haber desaparecido. En cierta ocasión, en la que Tapir viajaba a su lado, se le hizo de noche bajo los árboles, y empezó a sentir que una irresistible somnolencia se apoderaba de él, hasta que cayó dormido en mitad de la espesura.
Sin embargo, a pesar de lo que decían las viejas historias, no tuvo ningún sueño, y, al día siguiente, al despertar, encontró a su amigo Drowsy a su lado, completamente despierto, velándolo incansablemente. Fue entonces cuando, al fin, comprendió lo que había sucedido en realidad en Pueblo Castaño. El viejo templo, construido en honor de Darkrai, era en realidad un portal al mundo de los sueños, del que el Pokémon oscuro era amo y señor. La aldea estaba, literalmente, construida junto a una brecha negra. Por eso, la gente que se dormía en las inmediaciones de las ruinas podía quedar atrapada en el mundo de los sueños para siempre. Pero Darkrai no era ni ha sido nunca un Pokémon maligno. Por eso nunca andaba lejos de la luminosa Cresselia, su hermana y polo opuesto, con quien compartía el señorío del mundo onírico, y que había nacido con el don de neutralizar los terribles efectos secundarios que sus poderes provocaban en las criaturas mortales. Y los miembros del séquito de Cresselia, los Drowsys, que se alimentan de los sueños de los humanos y Pokémon, tenían como misión asegurarse de mantener a salvo a los habitantes de aquellos bosques del terrible poder que permanecía latente en las viejas ruinas. Por eso Tapir y sus compañeros habitaban en las inmediaciones de la aldea. Por eso, cuando la brecha negra se hizo tan grande que amenazaba con devorar el pueblo castaño, los Drowsys empezaron a instalarse en la aldea, y pasaban las noches vigilando el sueño de sus amigos humanos, para protegerlos de los malos sueños. Por eso se esforzaron por mantener cerradas las ruinas del templo, para que nadie pudiera acceder a su interior y quedar atrapado allí. Y por eso, cuando los humanos a los que estaban intentando mantener a salvo malinterpretaron su actitud, y los expulsaron ignominiosamente del pueblo, la brecha negra de Darkrai pudo finalmente apoderarse definitivamente de todos y cada uno de los habitantes de la aldea, que fue tragada por el bosque, y desapareció por completo, como si jamás hubiera existido. Oniro continuó con su vida. Se casó con la hija de su maestro, y tuvo hijos con poderes psíquicos. Algunos de sus descendientes todavía lideran el gimnasio de Ciudad Azafrán. Otros optaron por instalarse en otros lugares cercanos, como Pueblo Lavanda, y dedicar su vida a otros menesteres, como la arqueología. O como la exploración. Sí. Exactamente. Yo misma soy descendiente de Oniro. Mis poderes psíquicos, si los tengo, son muy débiles. Pero sí que he heredado de mi bisabuelo el amor por todo tipo de Pokémon, en especial los Pokémon psíquicos, y mi deseo de ir más allá de las apariencias y defender a los inocentes que tienen todas las pruebas en su contra. Por eso, en parte, tengo interés en demostrar la veracidad de esa leyenda. Aunque es cierto que los habitantes de Pueblo Castaño están pagando el precio de su necedad, ni siquiera ellos se merecen la horrible tortura que están sufriendo. Porque la leyenda cuenta que, si te adentras durante la noche en los bosques del sur acompañado por un equipo de Drowsys, como el que dirigió Tapir y el que custodió como pudo las ruinas, conseguirás atravesar la brecha negra y entrar en el mundo de los sueños. Allí se encuentra todavía la aldea perdida, cuyos habitantes aún continúan soñando, atrapados en una pesadilla eterna. Si consigues permanecer despierto en ese lugar, podrás invocar a Darkrai, y luchar contra él para atraparlo. O bien pedir auxilio a Cresselia, y solicitarle que emplee su poder para cerrar la brecha negra, y ponerle fin a la maldición de la aldea. Pero tendrás que elegir. Y tendrás que hacerlo rápido. De lo contrario, el poder de Darkrai acabará por vencerte. Y te quedarás atrapado junto con los habitantes de Pueblo Castaño, hasta que otra persona consiga invocar a Cresselia, o hasta que Arceus ordene a Dialga aniquilar el tiempo. Yo ya estoy preparada para enfrentarme a lo que sea. Tengo un equipo de 6 Drowsys. Y estoy dispuesta a adentrarme en esos bosques, hasta donde pueda llegar. ¿Qué pienso hacer si encuentro Pueblo Castaño y el Templo de los Sueños? Eso es una cuestión demasiado personal, así que prefiero guardarme mi respuesta. Pero ¿qué hay de ti, muchacho? ¿Sabes tú qué harías en mi lugar? Hasta aquí la creepypasta de hoy, Pokéfans. Por favor, comenten sin miedo. Ya saben que, en esta casa, una crítica constructiva siempre es bien recibida. Y ahora que hemos terminado la historia, veamos qué puede contarnos Tapir sobre la veracidad de esa leyenda. Espera, ¿dónde se ha metido ahora? Tapir. Dichosos los ojos, hombre, ¿dónde te habías metido? Espera, ¿que has organizado una fiesta dónde? No me puedo creer que esté pasando esto, y yo que pensaba que Fantino estaba flipando cuando dijo lo de reunir un equipo de Drowsys. En fin, Pokéfans. Esté de acuerdo o no, esto tiene pinta de convertirse en una fiesta para recordar. Buenas noches a todos y pasadlo bien.